Centro Clínico y de Investigación SICOR. Soluciones integrales en riesgo cardiovascular. Nuevamente con ustedes para resolver el reto clínico en hipertensión de bata blanca, en el cual presentamos una paciente que presentaba una edad de 66 años con una historia de hipotiroidismo en manejo con suplementación con levotiroxina 50 microgramos y con niveles de TSH normal, y ha tenido controles clínicos recientes donde han encontrado la presión alta. En este último control, la presión estaba francamente elevada, tanto sistólica como diastólica, con un examen clínico normal y con unos laboratorios de ayuda diagnóstica también en rango normal para considerar en un paciente hipertenso. De acuerdo con estos hallazgos, el médico ordenó un monitoreo de 24 horas para clarificar la situación diagnóstica de esta paciente. Este es el monitoreo de presión de la paciente, donde se puede apreciar que existe durante el día valores normales de presión arterial con un descenso nocturno conservado y un ascenso matutino igualmente presente. Sin embargo, es muy llamativo que existen valores de presión muy altos en los extremos, que corresponde a la sospecha diagnóstica de una hipertensión de bata blanca. Fíjense que los valores iniciales de presión durante la estancia en nuestra institución están en el orden de 180 milímetros de mercurio la sistólica y hasta 100 milímetros de mercurio la diastólica, que posteriormente se normalizan cuando la paciente ya está en su medio ambiente. Si miramos los promedios de presión, son normales a lo largo de todo el registro de presión, y excepto por lo que se está observando en los valores iniciales y finales cuando la paciente regresa a la institución, estos valores son, digamos, considerados normales. Las cargas de presión sistólica discretamente elevadas, las cargas diastólicas son normales. Teníamos dos preguntas: ¿cuál es el fenotipo hemodinámico del paciente hipertenso de bata blanca? ¿Y cuántos tipos de hipertensión de bata blanca existen en pacientes sin tratamiento? Es importante recordar frente a la primera pregunta cómo se da el fenómeno de la bata blanca en un paciente. Esta es una gráfica clásica donde se ha hecho un estudio detallado de este fenómeno, donde se puede observar que cuando hay presencia del médico para tomar la presión arterial ocurre una respuesta que eleva la presión arterial en forma significativa y también incrementa la frecuencia cardíaca. Es decir, ambos fenómenos ocurren concomitantemente en la mayoría de los casos, y se ha considerado que esto tiene que ver con lo que se ha llamado la respuesta de alertamiento. Cuando el individuo es visitado por el doctor para hacer la revisión de su presión arterial, normalmente ese es el tipo de valoración como se ha estudiado este fenómeno, se da esta respuesta de alertamiento que incrementa la presión arterial y la frecuencia cardíaca. El sustrato endógeno para esta respuesta está dado en la forma como se activa la respuesta simpática a nivel periférico. Existen dos ramas de esta respuesta. Esto se ha logrado entender con la microneuroradiografía, en la cual se colocan electrodos a nivel periférico, por ejemplo, en el músculo peroneo, o a nivel cutáneo, y se han encontrado que estas dos respuestas son divergentes. La respuesta de actividad simpática muscular la regulan los vasoreceptores, los mecanoreceptores cardíacos y la respuesta muscular misma, y algunas sustancias como la angiotensina 2 y la insulina. Y la respuesta simpática muscular tiene que ver con estímulos emocionales y la alerta psicológica del paciente, pero también con estímulos respiratorios y térmicos. Y se ha encontrado que esta respuesta se da en forma diferenciada en los individuos con hipertensión de bata blanca. Aquí podemos verlo. Cuando está la presencia del médico, ocurre una elevación inmediata de la presión arterial sistodiastólica y por ende de la presión arterial media, que está en el orden de 8 a 10 milímetros de mercurio de incremento en la presión arterial media. Observen, por otro lado, que la respuesta simpática tiene dos características. Mientras la respuesta simpática cutánea se incrementa en forma notable, más allá incluso de la presencia del doctor, la respuesta simpática muscular se reduce. Sin embargo, el balance neto es positivo, hacia que el aumento en la respuesta simpática cutánea y en otros órganos produce una marcada vasoconstricción periférica, que es la causa de la elevación de la resistencia vascular, que es la característica de este fenotipo.
Eso lleva a que la presión arterial media se incremente porque ambas partes, tanto la presión sistólica como la presión diastólica, se elevan. Y igualmente he mencionado que la frecuencia cardíaca también. Miren que hasta 25 milímetros de mercurio puede incrementarse la presión arterial sistólica, 15 la diastólica y hasta 15 latidos por minuto en la frecuencia cardíaca. Mirando nuestro panel hemodinámico, pueden apreciar cómo en este paciente que les he mostrado existe una elevación de la resistencia vascular sistémica como fenómeno hemodinámico principal con un incremento en la actividad simpática, es decir, ambas respuestas descritas dentro de la presentación del fenómeno de respuesta de bata blanca están en el panel hemodinámico de la paciente que estamos comentando. Adicionalmente, podemos ver en otros escenarios, por ejemplo, este es otro caso de una paciente que al visitar nuestra institución para instalarse el mapa, tuvo un incremento severo en la presión arterial sistodiastólica. Fíjense que la presión sistólica subió a casi hasta 200 milímetros de mercurio y la presión diastólica 100, con incremento igualmente en la frecuencia cardíaca. Sin embargo, cuando la paciente ya se ausenta de nuestra institución y está en un ambiente ambulatorio, en su espacio, las presiones arteriales son completamente normales tanto en el día como en la noche. Esa es la característica esencial de la hipertensión de bata blanca. Ahora, con relación a la segunda pregunta de cuántos tipos de hipertensión de bata blanca existen en personas no tratadas, esto nos permite abordar un punto muy importante, es cuál es la conducta frente al paciente hipertenso de bata blanca. Hay dos formas. La primera, que se llama hipertensión de bata blanca por alerta psicológica, en la cual estos individuos no tienen ningún otro factor de riesgo que la elevación aislada de la presión arterial en el consultorio. No hay daño orgánico ni ningún otro indicativo que haga pensar que tienen hipertensión establecida y por ende en esos casos el manejo es observarlos porque la progresión a otras formas de hipertensión es escasa y el riesgo intrínseco es bajo. La segunda forma, que se llama hipertensión de bata blanca metabólica, está acompañada de factores de riesgo. Habitualmente estos pacientes tienen obesidad, tienen resistencia a la insulina y tienen algunos otros factores relacionados con estilo de vida que pueden generar daño orgánico. Y en esos casos, cuando se presenta esta forma metabólica de hipertensión, sí se requiere una intervención, ya sea con cambios en estilo de vida o intervención terapéutica específica. De modo que esa es la manera de proceder frente al escenario de un paciente con hipertensión de bata blanca. Espero hayan disfrutado este reto clínico y los espero próximamente en otro más para seguir aprendiendo con el mapa de estos pacientes. Muchas gracias.